y el domingo 14, estaba programado para estar aquí y predicar. Resulta que el domingo 7 de diciembre del 2014, estando visitando a los hermanos del Ágape de Laredo, Texas, suena mi teléfono celular y era mi hija, que también es mi secretaria, para decirme: papá, te acaban de nombrar pastor de la iglesia San Pablo de Torreón. Paréntesis, esa es la iglesia en donde yo nací y crecí, donde el Señor me llamó al ministerio. Resulta que el pastor de nuestra iglesia se enfermó gravemente, al grado tal de que tuvieron que darle 1 año de permiso para que se medicinara, se rehabilitara, descansara, etc. Y como no había un pastor para esa iglesia, sino solamente yo como jubilado viviendo ahí en Torreón, entonces me mandan llamar, me invitan para pastorear esa iglesia y asumí el pastorado de esa congregación el domingo 14 de diciembre, que yo debería de estar aquí. Entonces me comuniqué con el doctor Paco, con Pepe Gutiérrez, y les dije: quedo mal con ustedes, estoy asumiendo el pastorado de una iglesia, pero pues algún día se las pagaré la invitación que me hicieron. Entonces, a partir del 14 de diciembre de 2014, asumí el pastorado de esa congregación. Es una congregación muy grande, es una iglesia que tiene 108 años, el templo, y la iglesia se estableció en 1903. Así que a 108, que ya son más bien 109, agréguenle otros añitos más. Entonces es una iglesia centenaria y asumí el pastorado con mucho cariño, porque ahí nací, ahí crecí, amo mucho esa congregación. Y entonces estoy cubriendo un interinato, porque yo soy jubilado. Estoy jubilado, pero no estoy retirado, por eso estoy aquí. Entonces, ese interinato se termina el próximo día 30 de junio. De manera que a partir del 1 de julio, otra vez vuelvo a mis andadas de pastor jubilado. Y como no me pienso pasarla el resto de mi vida rascándome la barriga y viendo televisión, prefiero predicar el evangelio donde quiera que me inviten. Muchas gracias porque ustedes siempre me invitan. Entonces, hermanos, esa es la primera razón por la que estoy aquí: pagar mi deuda. Un poquito atrasada, ¿no? Desde el 14 de diciembre del 2014. La segunda razón por la que estoy aquí es porque el día 1 de julio, justamente el día que quedo sin congregación, ese día mi esposa, la hermana Julia, y yo cumplimos, con el favor de Dios, 50 años de casados. Y entonces le dije: bueno, vámonos de luna de miel a los Dos Laredos y te adelanto un poquito de la luna de miel de nuestros 50 años de casados. Esa es la segunda razón por la que estamos aquí. La primera es importante, pero esta es más. Denos un aplauso, por favor. Oiga, es que 50 años y con la misma, pues no es fácil, ¿verdad? Pero me ha aguantado la hermana Julia y yo a ella también. Somos un matrimonio muy feliz. Hemos pasado situaciones muy, muy, muy difíciles. Ustedes, los que nos conocen, saben muy bien que hace un poquito más de 2 años, yo llegué aquí a visitarlos con una tristeza muy grande en mi corazón, porque mi hija Ruth Julieta, que había sido no nada más mi hija, sino mi secretaria por 22 años, que había trabajado conmigo, pues finalmente el Señor se la llevó a la patria celestial. Y yo vine unos meses después de ese acontecimiento, y todos ustedes me acogieron muy bien, me abrazaron, me dieron palabras de confortación, de consuelo, de fortaleza, y eso obviamente nosotros nunca lo podremos olvidar. De manera que el próximo mes de junio me haré cargo de entregarle al nuevo pastor de nuestra iglesia toda la papelería, las llaves, la casa, etcétera. Y a partir del 1 de julio
Despuésito de nuestra acción de gracias, del baile que vamos a hacer allá en Torre Pachiván, entonces quedo libre y pues por lo pronto ya Pedro y Mónica me dicen, oiga, el pastor Paco va a andar de vacaciones, ¿qué le parece si viene a celebrar los 15 años de Sammy? ¿Me da permiso, pastor, de venir acá? Acá usted va a andar allá en las Europas, ¿verdad? Ok. Y entonces, pues ya haga planes, pastor, doctor Paco, haga planes con su servidor. Ahora sí que hasta que el cuerpo aguante, ¿sí? Soy medio correoso, hermano, me siento bien. Ahorita le di chance al doctor Paco, mejor que él danzara, pero yo tenía ganas de danzar, pero como estaba a un lado de mí, no, pues dije, no le voy a dar yo ahí un patín al hermano. Estamos contentos, mi esposa y yo, después de esa tristeza de la partida de nuestra hija, nos sentimos muy tristes, no perdimos nunca la fe, obviamente, pero perder a una hija es algo muy triste, al grado tal de que el 23 de febrero de ese año 2014, estando predicando en una iglesia, de pronto me desvanecí. Eso ya se los conté hace tiempo, pero hay muchas gentes que veo que son nuevos, que no los conocía yo. Y subió un médico que estaba afortunadamente allí, y un enfermero, una enfermera, y entonces el doctor dijo, el obispo está infartado. Es que me llevaron al hospital, pero Dios puso ángeles, trajeron una ambulancia de esas que vienen bien equipadas, allí me sacaron un electrocardiograma y salió positivo el asunto, infarto agudo al miocardio. Cuando llegué a la clínica 16 del Seguro Social, a donde estoy afiliado, es tan difícil entrar al seguro, pues ya estaba todo listo, me introdujeron a un módulo. El cardiólogo que me atendió de inmediato, aparte de ser médico cardiólogo, es pastor de una iglesia, allí en Ciudad Lerdo, Durango. De manera que me dijo, este colega mío no va a pasar aquí la noche en el hospital. Cuando dijo no va a pasar la noche, dije, ya voy a morir. Dijo, no va a pasar la noche aquí en la clínica 16. A un lado está la torre de especialidades, la clínica 71. Me trasladaron a través de un túnel que une la clínica 16 con la torre de especialidades. Me atendieron de inmediato, de manera que estuve allí el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves y el viernes me dieron de alta. Y cada 6 meses me hace un chequeo el cardiólogo o el internista y ellos me dicen, está usted muy bien, inclusive ya puede usted viajar, ya puede salir de la ciudad, cosa que por un tiempo estuve prohibido. Pero ya estamos aquí, hermanos, gracias a Dios. La iglesia que estoy pastoreando y que termino el 30 de junio es una iglesia muy grande, es una iglesia muy difícil, es una iglesia que tiene muchos años. Y con los años algunos se han hecho mañosos y tengo que lidiar con todo ese tipo de personas. Pero es mi iglesia, es mi congregación, la amo y creo que me aman. Y ahora que ya no voy a ser su pastor, pues me van a amar más, ¿verdad? Porque me van a ver menos ahí. Sea Cristo glorificado. Ya voy a predicar, más que le dije al doctor, me voy a tomar unos minutos para decirles a la gente quién soy, por los que no saben quién soy yo. Capítulo 2 del Evangelio según San Juan, por favor. San Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Leo de esta palabra, o leo esta palabra para ustedes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esta es palabra de Dios para el pueblo de Dios. Soy profesor de homilética en el seminario y en los institutos bíblicos en donde hasta ahora el Señor me ha permitido trabajar como maestro. La homilética es la ciencia que estudia cómo comunicar la palabra de Dios. Y una de las reglas de la homilética es escoger un pasaje como lo estoy yo haciendo ahora. Hay sermones textuales que se basan en un solo texto. Y hay sermones temáticos que se basan en un solo tema. Y hay sermones expositivos en donde se toma un pasaje y se va analizando a veces renglón por renglón. Inclusive ha habido momentos en que hay pasajes de la Biblia en que se tienen que estudiar frase por frase, palabra por palabra inclusive. Pero las reglas de la homilética dicen que tiene uno que comenzar por el principio y acabar con la conclusión, la introducción primero y la conclusión al final. Déjenme romper un poquito la regla de la homilética porque quiero comenzar por el final. El final de este pasaje, de esta historia, dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Déjenme comentar esta frase. Este principio de señales. En otras palabras, lo que el evangelista Juan está diciendo es que, haciendo una cronología de las señales, milagros, prodigios que el Señor Jesús hizo en su ministerio, este es el primero. Así lo dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Ubica la señal, lo que Jesús hizo allí, transformar agua en vino, y el lugar, Caná de Galilea, y el evento, una boda. Ahora, la segunda parte de este versículo dice: y sus discípulos creyeron en él. La razón de este pasaje, el objetivo de este pasaje son dos. Uno, mencionar por parte de Juan el Evangelista que ese es el primer milagro o señal o prodigio que Jesús hizo en su ministerio, aproximadamente de 3 años y medio. La Biblia nos menciona por allí en algún pasaje que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y que su ministerio duró aproximadamente 3 años o 3 años y medio para algunos estudiosos de la Biblia. De manera que en los 33 años y medio o en los 3 años y medio del ministerio terrenal de Jesús, este es la primera señal, el primer milagro que él realiza. Ese es el primer objetivo. Pero el segundo objetivo es interesantísimo. Dice: manifestó su gloria. De eso vamos a platicar un poquito más adelante, pero estoy hablando acerca de cuál es el objetivo de este pasaje. Número 3, para que sus discípulos creyeran en él. Apenas Jesús estaba armando el equipo de los 12 que habrían de acompañarlo a lo largo del ministerio. En otras palabras, este es uno de los pasajes, esta es una de las historias del Evangelio con los que hemos discutido y hemos tomado distintas posiciones, sobre todo con la iglesia mayoritaria de este país. Porque mientras la iglesia mayoritaria dice que este pasaje es para afirmar la teología de que María es la intercesora entre nosotros y el Señor, en realidad no es ese el objetivo de ese pasaje. El objetivo de este pasaje es
decirnos cuál fue la primera señal, decirnos que fue para que Jesús manifestara su gloria, y número 3, para que sus discípulos creyeran en él. Esos son los objetivos de este pasaje, no otros. De manera que, siguiendo entonces ese parámetro, vamos ahora a comenzar con el pasaje por el principio. Me gusta mucho cómo termina el capítulo 1 de San Juan. Dice Jesús, y le dijo a Felipe, que creo que es con el que está hablando: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Está terminando el capítulo 1 San Juan y está diciendo que de aquí en adelante, mientras dure el ministerio de Jesús, se van a ver prodigios, señales, maravillas, porque los mismos ángeles de Dios descenderán sobre el Hijo del Hombre y habrá este tipo de manifestaciones en la persona del muy amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Luego, comienza el capítulo 2 diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y ahí es donde les digo que a veces comienzan las controversias con la iglesia mayoritaria. Pero ya, por eso quise comenzar por el final, ya dijimos cuáles son los objetivos de este pasaje. Y allí es donde vamos finalmente a concluir con nuestra predicación. Versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Hay algo que es el tema principal de este pasaje, de esta historia, de esta primera señal que Jesús hace sobre la tierra. Y es la transformación de agua en vino. A veces parece que esa es la idea de los predicadores, hablar acerca de la transformación de agua en vino. Y eso ha dado pie a que las personas que les gusta la botella, no precisamente de agua, sino de otro licor o de otra bebida, tomen este pasaje y digan: pues al cabo el Señor Jesús hizo agua, la transformó en vino, entonces les gusta empinar el codo. Pero ese no es el objetivo de este pasaje. Jesús no está incitándonos a empinar el codo. Por eso el trasfondo es interesante, la transformación del agua en vino, pero ese tampoco es el objetivo de este pasaje. El objetivo de este pasaje es otro, y yo le he pedido mucho a Dios en oración y al Espíritu Santo le he pedido revelación sobre esta historia. Historia que yo conozco desde que era un niño, pero historia que a medida que han pasado los años y lo he leído y lo he vuelto a leer y lo he vuelto a reflexionar y he tomado libros de interpretación de las escrituras y estudios sobre los evangelios y los libros sobre la literatura juanina. La literatura juanina es el evangelio de Juan, las 3 cartas universales de Juan y el apocalipsis de Juan. Y metiéndome y hurgando en todas estas cuestiones de los exégetas o estudiosos de la Biblia, y con el auxilio del Espíritu Santo de Dios, me ha dado nuevas revelaciones sobre este pasaje. Revelaciones que a lo mejor ya se las dio el Señor a otras personas, pero yo no las había captado, y ahora que el Señor me las mostró, se las quiero compartir. Quizá algunos de ustedes de mente brillante, y no me refiero a los calvos, de mente brillante, pudieran descubrir cosas más interesantes que las que yo he descubierto y el Señor me ha mostrado. Nosotros tenemos que entender que el ministerio del Señor Jesucristo fue un ministerio de transformaciones. No solamente el agua hecha vino. Tengo que dejar asentado esto. El ministerio de Cristo no es convertir agua en vino. El ministerio de Cristo es convertir el corazón de hombres y mujeres perversos a hombres y mujeres santos de Dios. El ministerio de Cristo es sacarnos del camino de la oscuridad para traernos al camino de la luz, para sacarnos de la esclavitud a la tierra de la libertad, donde fluye leche y miel,
para sacarnos de la maldad y llevarnos a la bondad, sacarnos de la perdición para traernos a la salvación en Jesucristo. Ese es el trasfondo de esta historia, que es agua hecha vino, el meollo de este pasaje. Pero esta historia nos lleva a pensar en el ministerio de Cristo mucho más allá de convertir agua en vino. Cuando ustedes y yo estamos viviendo en crisis emocional, espiritual y aún física, el Señor Jesucristo cambia nuestras circunstancias. Jesús vino a esta tierra para cambiar al hombre y sus circunstancias, o para cambiar al hombre dentro de sus circunstancias. Lo que le interesa a Jesús es usted y soy yo. Y a Jesús le interesa su espíritu, y le interesa su alma, y le interesa su cuerpo. Por eso la sanidad que proviene del Calvario es una sanidad integral, completa, absolutamente completa. Es una herejía que yo me pare detrás de este púlpito y les diga: amados hermanos y hermanas del Ágape de Nuevo Laredo, Dios quiere que su espíritu se salve y que su cuerpo se vaya al infierno. No es posible. No puedo tampoco pararme aquí y decir: lo importante es que usted sea sano en su cuerpo, mente sana en cuerpo sano, y que su espíritu se lo lleve el diablo. La sanidad que proviene del Calvario, donde la sangre de Cristo se derramó, dice el profeta Isaías, 950 años antes de que Jesús fuera crucificado, dice el profeta Isaías: por su llaga fuimos nosotros curados. Nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestra enfermedad del espíritu, nuestra enfermedad del alma, nuestra enfermedad del cuerpo, absolutamente todo fue curado por la preciosa sangre de Jesús en el Calvario. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Esta historia contiene varios elementos que son necesarísimos para que haya un cambio en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. Versículo 2: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Me encanta este versículo. Fue invitado Jesús. Su vida personal, su vida individual, hermano y hermana que me está escuchando, joven, señorita, su vida personal no puede ser cambiada si usted no invita a Jesucristo para que se la cambie. Su hogar, si está destrozado o destrozándose, o si ya fracasó, si usted ya se separó de su esposa, o si ya firmó el divorcio, usted no puede componer su matrimonio, no lo puede recomponer con idas al psiquiatra o al psicólogo o a la trabajadora social o al juez o al consejero espiritual que ande por allí, para que su vida personal, su familia, sufra una transformación verdadera, correcta, auténtica. Necesita invitar a Jesucristo para que Él lo haga. No hay otra manera. Nosotros los pastores conocemos a psicólogos y a psiquiatras y podemos recomendarles a ustedes algunos de ellos. Cuando alguien viene y me dice: pastor, ¿me puede recomendar un buen psiquiatra? Sí, se llama Jesucristo. No, pero algún otro. Discúlpenme los psiquiatras y psicólogos y psicólogas que están aquí. Yo los recomiendo después de Jesucristo. Yo no les recomiendo a los pacientes que van a mi oficina, no les recomiendo a un psiquiatra si primero no les recomiendo a Jesucristo. Y algunos que se han sometido a este consejo y han ido primero con Jesucristo, ya no tienen necesidad de ir con el psiquiatra. Algunos de ustedes, psiquiatras y psicólogos, pueden quebrar en sus negocios si Jesucristo sigue siendo el number one. Es que ayer estuve en Laredo, tengo que hablar algo de inglés.
fueron invitados, fue invitado Jesús. Y aquí me surgen muchas ideas, mucha revelación de Dios. ¿Por qué invitar a Jesús? Porque Jesús no es una persona que es intrusa en nuestras vidas. Él no entra por la puerta de atrás de nuestra casa como los viles ladrones. Él toca a la puerta y Él dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me oye, si alguno me abre, si alguno quiere venir en pos de mí. Ese sí condicional de Jesús nos habla de que Jesús es un hombre sumamente respetuoso y respetable. Él no se mete a nuestras vidas a la fuerza. Por eso no estamos de acuerdo los cristianos evangélicos de América Latina y el Caribe al decir que hace más de 500 años nos evangelizaron. No nos evangelizaron, nos impusieron una religión a la fuerza, nos conquistaron, nos metieron la religión a base de espada. La evangelización verdadera es cuando yo le hablo a usted de Cristo y usted tiene la libertad de decirme si lo acepto o no lo acepto, si lo quiero o no lo quiero. Esa es su decisión, pero la oportunidad que usted tiene en este mediodía es de recibir a Jesucristo. Y que Él le cambie a usted y le cambie sus circunstancias, o lo cambie a usted aún a pesar de sus circunstancias. Fue invitado. Y yo estoy a partir de este momento diciéndole a usted que nos visita, a usted que viene por primera vez, a usted que tiene pocas veces de venir a este lugar, pero que no ha hecho una decisión por Jesús. Usted tiene la oportunidad hoy de decirle a Jesús: te invito para que vengas a mi vida. Te invito y abro las puertas de mi corazón. Acabo de tener a un predicador allá en la iglesia que pastoreo. Y dijo algo que me impactó. Estábamos celebrando la Semana de la Juventud y estaba hablándoles a los muchachos y a las muchachas de mi congregación. Y este predicador les dijo a las muchachas: muchachas, no le entreguen su corazón a su novio, ni al muchacho que las anda pretendiendo. No le entreguen su corazón a ese, entréguenselo a Cristo. El corazón de ustedes es para Cristo, no es para nadie más. Tú puedes decir que estás enamorada de ese muchacho, o tú estás enamorado de esa muchacha, pero tú, muchacho, no le entregues tu corazón a esa muchacha. Entrégale tu corazón a Jesucristo. El corazón nada más le pertenece a Cristo. Puedes entregarle a tu novio, a tu esposo, a tu esposa. Puedes entregarle el chivo, bienvenido. Puedes entregarle afectos, puedes entregarle regalos de aniversario. Yo me acuerdo que la primera vez que vine aquí a Ágapa para dar un taller para matrimonios, y les platiqué la historia de aquel hombre que siempre llegaba muy enojado, golpeando las puertas, pidiéndole a la mujer de cenar, y cuando estaba cenando: esto no tiene sal, esto está frío, esto no sirve, sabe muy mal. Y la señora se le subía lo Carrillo o lo González. Y entonces se enfrascaban en una tremenda discusión. Y llegó un momento en el cual aquella señora fue con el pastor: Pastor Paco, yo ya no hay qué hacer con mi marido. La verdad es que ya no hay. Todas las tardes él se va muy temprano a trabajar, allá come en el trabajo, llega en la noche muy enojado y siempre llega despotricando y diciendo cosas. Y ya no hay qué hacer. ¿Qué me recomienda, Pastor Paco? Pues el doctor Paco, como es doctor, dijo: mire, espéreme tantito, hermana. Entonces el doctor fue allí a su oficina, y como doctor pues tiene ahí algunos menjurjes, y le trajo un frasquito con un agua roja. Dijo: mire, hermana, esta tarde cuando llegue su esposo y llega usted ve que usted que viene muy enojado, córrale a la cena, saque el frasquito, dele un traguito, no se lo tome, guárdelo allí, guárdelo allí. Llega en la noche el marido, pega la puerta, se sienta: quiero cenar. La señora corre a la alacena a seguir las instrucciones del pastor. Me dijo que no me la tragara, así es que se echó su buchecito y ahí lo tuvo en la boca. Ya está la cena. ¿Me sirves, por favor?
y le sirve la cena. Oye, qué rica está la cena. Ujú. Ahora no se te pasó ni la sal, ni el chile, ni nada, está muy bien. Ujú. Pasan los días, viene la hermana y le dice al pastor: pastor, ha funcionado de maravilla el medicamento que me dio, pero ya se me acabó, ¿me puede dar más, doctor Paco? Y el doctor Paco, muy tranquilo, le dice: hermana, vaya al Oxxo y compre un Kool-Aid de fresa. ¿Cómo? Eso fue lo que le di, hermana. Cuando pasan los meses y regreso aquí al Ágape, las hermanas de esos matrimonios que vinieron me decían: obispo, les funcionó de maravillas. Obviamente, saben ustedes cuál era el problema. Él llegaba gritando y al rato ella también le comenzaba a gritar. Jesús puede cambiar tu vida, tu persona y tus circunstancias, o aún a pesar de tus circunstancias. Gloria sea al Señor. Versículo 3. Y faltando el vino, las bodas en Israel duraban 8 días. Vamos a decir nosotros, de domingo a domingo. Así duraban las fiestas. Ahora la fiesta de bodas es un ratitito después de la iglesia y nos dan unos canapés. Una galletita salada con algo ahí arriba. No se llena ni la muela picada. En Israel las bodas duraban 8 días, de domingo a domingo. Había banquetes todos los días y había que tomar vino. No se las ponía, nada más tomaban vino, jugo de uva. La Biblia no dice que se ponían unas hasta acá, no. Era jugo de uva, buen vino. Vino generoso, como dicen ahora, porque hay ciertos vinos que no son tan generosos, ¿verdad? Resulta que se acabó el vino. Miren, hace casi 50 años, como a estas horas, la hermana Julia y yo nos estábamos casando. Y nos casamos en un pequeño ranchito de donde vive, es originaria la familia de mi esposa, ahí en el altiplano de San Luis Potosí. Y la hermana mayor de la familia, Emilia, que está ya con el Señor, hizo una cazuelononona de mole y otra cazuelononona de sopa de arroz y alteros, cerros de tortillas hechas a mano, tortillas de maíz. A mí me hubiera gustado de harina, pero eran de maíz. Porque las tortillas de maíz ni me las mienten, pero las de harina ni me las calienten. Y había carnitas y había chicharrones, una boda de rancho. Pero nada más duró una tarde de nuestra boda. Y todo el rancho vino. Y hasta traían ollitas para llevar. Y alcanzó para todos. Y sobró. No más que se quedaron las cazuelas con el mole que queda embarrado. Por eso mi abuela decía, hablando de los dedos de la mano: niño chiquito, señor de anillo, tonto y loco, lame cazuelas y mata piojos. Yo me acuerdo que llegué a la cazuela y le hacía así con el lame cazuelas. Y luego, ¡ay, qué ricura! El mole que queda embarrado en la cazuela. Pero allí estaba toda la población del rancho y habían venido gentes de fuera, de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Monterrey, de Torreón. Ahí estaba el juez que nos casó. Ahí estaban los misioneros norteamericanos, los señores Keppel. El señor Keppel, Pablo Keppel, fue el que cantó el himno "Oh amor que no me dejarás", para Dios y para nosotros los enamorados, que estábamos casándonos. Pero ¿qué hubiera sucedido si antes de servirle a las personas, a la mitad de las personas, que eran muchas,
se hubiera acabado el mole. Estaríamos metidos en un problema del tamaño del mundo. Estoy tratando de ilustrar qué fue lo que pasó en aquella boda en Caná de Galilea. Se terminó el vino, cundió el pánico, la situación estaba tirante, había una situación de tensión, de estrés en los novios, en los padres de la novia, en los padres del novio, en los organizadores principales. Se acabó el vino. Ya habían pasado varios días, porque cuando le llevaron el vino al maestresala, dice, todas las bodas en las que yo he ido. El maestresala era una profesión muy antigua. El maestresala en la antigüedad era aquel que probaba el vino antes de que el rey o la reina lo probaran, porque una forma de matar a un rey era envenenándolo con la copa de vino. Entonces era muy importante ese puesto en la antigüedad. Ya en la época de Jesús, el maestresala era, ¿cómo le dicen ahora? Ay, borrachos estos. El que dice que está bueno el vino, que es de mala calidad. Bola de borrachos. Bueno. Y entonces el maestresala dijo, en todas las bodas y en todas las fiestas y en todos los eventos en donde me han invitado para darle el visto bueno al vino, el de mejor calidad es en los primeros días y el de los últimos días es de la peor calidad. A lo mejor hasta le echaban agua para que rindiera, pero perdía el sabor. Y el maestresala que estaba listo para darle el visto bueno decía, ¿cómo es que en otras bodas el vino bueno lo dan al principio y tú te lo has reservado para el final? Pero me regreso. Faltando el vino. Aquí es donde entra otra vez el versículo de controversia. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Vino María, le dice, oye hijito, pues reina el caos desde la cocina hasta el comedor y hasta la sala donde están los invitados, porque los meseros ya no tienen vino que repartir, que servir. Jesús le dice, versículo 4, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Este es otro de los versículos controversiales con la iglesia mayoritaria. Pero una vez más, la hermenéutica, que es prima hermana o hermana gemela de la homilética, la homilética nos enseña a cómo predicar las palabras de Dios, pero la hermenéutica es la ciencia que enseña cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras de acuerdo a los propios parámetros de la hermenéutica. La hermenéutica nos dice que no es que María esté intercediendo ante Jesús. Lo que la hermenéutica dice, cuando Jesús dice, aún no ha llegado mi hora, y la pregunta que se abre, una pregunta del tamaño de este templo, de este lugar, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Sin embargo, Jesús actúa. ¿Por qué Jesús dice primero, todavía no ha llegado mi tiempo? Y sin embargo, Jesús actúa como si ya hubiera llegado su tiempo, diríamos nosotros. Y aquí tenemos que ir al idioma del Nuevo Testamento. El idioma del Nuevo Testamento es el griego. Y en griego hay dos palabras que se traducen igual. Cronos se traduce como tiempo y kairos se traduce como tiempo. Nada más que cronos se refiere al tiempo que transcurre, al tiempo que se mide con un calendario, al tiempo que se mide con un reloj, al tiempo que se mide con un almanaque. Ese es el tiempo cronos. La señora que está esperando un hijo, que van a ser normalmente, son 9 meses. Ese tiempo se llama cronos.
y está marcando allí en el almanaque con rayitas los días que van pasando. Y muy emocionada cuando ya llegó al 7º mes o al 8º mes. Y sus familiares y sus amigos y los hermanos de la iglesia le dicen: oye, ¿para cuándo esperas? Dice: ya estoy sobre el tiempo. Está diciendo: ya estoy sobre el cronos. Pero hay otra palabra que se traduce como tiempo y es la palabra kairos. Hace poco un lingüista me dijo que no es kairos, que es kairos. Bueno, como sea. El asunto es que kairos o kairos no se refiere al tiempo que se mide con un almanaque, con un calendario, con una agenda. Kairos se refiere al tiempo de Dios. Que Dios actúa a pesar de nuestras circunstancias, por muy adversas que éstas sean. Dios es un Dios todopoderoso y Él actúa en su tiempo. Y esto es kairos, el tiempo de Dios. Cuando usted más necesita de Dios, Él está ahí a su lado para bendecirlo. Dios siempre llega a tiempo. Dios no mete una tarjeta para decir que Él llegó a tiempo, como ustedes los que trabajan en fábricas o en empresas y que tienen que checar y que siempre les están descontando dinero por faltistas o por impuntuales. A la casa de Dios se tiene que llegar a tiempo, porque el Dios al que servimos en este lugar es un Dios puntual. Él está en medio de nuestras circunstancias y nos bendice a pesar de las circunstancias adversas que nos rodean. Usted y yo no tenemos por qué estar llorando siempre, diciéndole a Dios: me has abandonado, oh Dios, qué malo eres. Cantamos que Dios es bueno y esta es una gran realidad. Dios es bueno, usted y yo no somos buenos. Dios es bueno, usted y yo somos malos. Dios es santo, usted y yo somos pecadores. Pero Dios así nos ama y eso se llama gracia de Dios. Oh, mis queridos hermanos, de pronto Jesús asume el papel del Dios que todo lo puede y que tiene que actuar en medio de nuestras circunstancias. Y de pronto ve 6 tinajas que están allí. Y esas 6 tinajas eran usadas en el rito de la religión judía, el rito de la purificación. Y es interesante, esa es una revelación que el Señor me mostró, porque yo no lo leí en ningún libro. Qué interesante es que estén allí las tinajas de un rito, de una religión. Y ustedes y yo tenemos que entender que la religión no nos saca de nuestras circunstancias. A veces las religiones de este mundo empeoran nuestras situaciones, pero Cristo las soluciona. Alabado sea Jesucristo. ¿Por qué actuó el Señor? Si primero le dice a su madre María: aún no ha llegado el tiempo en que yo tengo que actuar. Porque el Señor es soberano. Un día lo criticaron porque estaba sus discípulos recogiendo espigas en día sábado. Y Jesús dijo: yo soy el Señor del sábado también. Jesús es el Señor de nuestro agobiado lunes. Dicen que los lunes ni el... ¿qué? Bueno, cada quien dio su versión. Y nuestros terribles martes, y nuestros agobiados miércoles, y nuestros tristes jueves, y nuestro medio alentador viernes, y nuestro trágico sábado, y aún hasta nuestro difícil domingo. Hubo una época en mi ministerio en que entré en una crisis espiritual. Y el sábado en la noche estaba yo luchando conmigo mismo. Señor, mañana es domingo y tengo que pararme detrás de un púlpito y ver las caras de la gente. Oigan, hermanos, porque qué caras a veces tenemos en el templo, en la casa de Dios.
Oiga, hay pastores que mejor dejan el ministerio nomás por no ver sus caras. Cuando yo era director del seminario en Monterrey, nos convocaron a todos los directores y presidentes de seminarios teológicos de América Latina y el Caribe en Panamá. Y estuvimos trabajando por varios días. Y llegó un momento en el que estaba coordinando todo aquello dijo: ¿saben qué? Los veo medio cansadones, les voy a dar un día de asueto. Y entonces rentaron un autobús de esos turísticos panorámicos, con un muy buen aire acondicionado, no como el que tienen aquí. No, estaba bien, está bien, está bien. Y entonces nos llevaron a la vieja Panamá y nos llevaron al canal de Panamá, y vimos cómo los barcos cruzan de un mar a otro, y esas cámaras, porque yo no sabía esto, soy muy ignorante en muchas cosas, que el mar Caribe tiene un nivel y el océano Pacífico tiene otro, y entonces entra el barco a una cámara y entonces comienzan a meter agua para darle exactamente el mismo nivel, y luego abren unas compuertas y luego pasa al nivel del otro mar y luego ya se va el barco, y viceversa. Y después del canal de Panamá nos llevaron a un barrio de la vieja Panamá. Y entonces el guía de turistas que iba en el autobús con nosotros nos dice: dentro de 2 cuadras vamos a llegar a la Plaza de los Aburridos. Y entonces el autobús, el chofer comenzó a disminuir la velocidad, íbamos a vuelta de rueda. Y entonces nos dijo el guía de turistas: por sus ventanas del lado izquierdo está la Plaza de los Aburridos. Así es que los que íbamos sentados de este lado nos vinimos acá y comenzamos por las ventanas a ver la Plaza de los Aburridos, y había mucha gente, jóvenes, adultos y ancianos. Todos, absolutamente todos, tenían una cara de aburridos. Porque era la Plaza de los Aburridos. Y le preguntábamos al guía de turista: oye, ¿y esto? Es que la gente que está aburrida aquí se viene. Pueden pasar algunos un día, otros 2 días, otros una semana, pero hay algunos que llevan meses aquí. Hay una familia en Panamá que tenían familiares aquí en Nuevo Laredo. Yo tenía un viaje para acá. Yo vivía en Monterrey. Y entonces dice: oiga, pastor, ¿usted va a Nuevo Laredo con frecuencia? Sí, le dije, lo más bonito de Nuevo Laredo es Laredo, Texas, así que siempre voy para allá. Y entonces los muchachos, eran 2, me estaban esperando, y sus familiares de él les mandaron algunas cosas conmigo. Y ya platicando y agradeciéndome los muchachos que les haya traído esos regalos de su familia, me dicen: oiga, obispo, ¿qué le pareció nuestro país? Dije: muy bonito. ¿Qué fue lo que más le impresionó? Le dije: bueno, positivamente me impresionó mucho el canal de Panamá. Oye, qué maravilla. Y eso que fue construido allá en los primeros días del siglo pasado. ¿Y qué más le impresionó? Le dije: bueno, pues negativamente la Plaza de los Aburridos. ¿Lo llevaron a la Plaza de los Aburridos? Le dije: sí. Pero curiosamente he predicado en iglesias en donde al verle el rostro de la gente parece que estoy en la Plaza de los Aburridos de Panamá. No lo digo por ustedes, lo digo por otras iglesias donde he ido a predicar. ¿Dónde voy? Jesús viene a cambiar las circunstancias o a cambiar nuestras propias vidas, aún a pesar de las circunstancias. Allí estaban 6 tinajas, es cuando me quedé. Esas tinajas eran para el rito de la religión judía, pero esas 6 tinajas estaban vacías, porque la religión no salva, lo que salva es Cristo. No es la religión la que cambia tus circunstancias, ni a ti en medio de tus circunstancias. El que nos salva, nos redime, nos ama, nos cambia, nos transforma, nos bendice, nos sienta en los lugares celestiales, se llama Jesucristo. A Él sea dada honra, gloria y alabanza por siempre.
Pero lo que más me impresiona de este pasaje es el versículo 7. Jesús les dijo a todos los sirvientes: ¡hey! Traigan agua y llenen esas 6 tinajas. Y los sirvientes fueron al pozo y sacaron agua y llenaron aquellas 6 tinajas. Y luego Jesús les dice: ¡hey! Ya están llenas. Sí, maestro, ya están llenas. Ahora saquen eso que ustedes echaron. Pero que el Señor sabía muy bien que ahora no era simple agua, sino algo había sucedido. Saquen. Y ellos comenzaron a sacar. Y luego Jesús les dijo: lleven al maestresala para que la pruebe, para que dé el visto bueno. Y ellos lo llevaron. A mí lo que me impresiona es que Jesús de pronto, porque en una boda los personajes principales son el novio y la novia. Aunque a veces los papás de la novia quieren ser los principales. Oh, me cae mal cada vez que yo celebro una boda en que la suegra ahí anda metida. Oiga, pues usted no se va a casar. La que se va a casar es ella. Que ella arregle el templo como ella quiera. Ah, no, pastor, yo tengo que arreglarla a mi manera, porque cuando yo me casé, cuando usted se casó fue hace 50 años, como la hermana Julia y el pastor Baltasar. Suegras, suegros, no sean metiches, déjenlos. Ellos son los que se van a casar. Es el día de su boda. ¿Para qué fregado se mete usted? Perdón. Lo que me impresiona es que Jesús ahora es el Señor de la boda. Es el que ordena: llenen, saquen, lleven. Y la gente llena, y la gente saca, y la gente lleva, porque ahora el Señor de esa boda, el Señor de esa familia naciente, se llama Jesucristo. Él es el que manda. No te está yendo bien en tu matrimonio porque no has permitido que Jesús tome el control de tu matrimonio. No se oyó ningún amén, pastor. ¿Cómo andarán las cosas? Yo estoy hablando al tanteo, el pastor no me contó chismes. Pero la palabra es la palabra. Si tu matrimonio está descomponiéndose, si tu relación de noviazgo, joven señorita, no está funcionando porque Jesús no ha sido invitado. ¿Cuándo debo invitar a Jesús? ¿Cuándo yo me case? No, antes de que te cases. Fíjate bien, muchacha, ¿con quién andas? Y te diré quién eres. ¿Cómo recuerdo a Lupita, una muchacha de una congregación donde yo fui pastor? Estaban preparando su boda. Ella ya tenía su ajuar. Y entonces este muchacho con el que se iba a casar le dijo: Lupita, acepto casarme en la iglesia a la que tú asistes, donde yo era el pastor. Pero en el momento en que demos un paso fuera del templo, jamás te vas a volver a parar aquí y tú vas a ir a donde yo te diga, porque por eso te vas a casar conmigo. Jamás regresarás a esta iglesia, porque yo no estoy de acuerdo ni con tu iglesia, ni con tu pastor, ni con tu Biblia. Y Lupita le dijo, se quitó el anillo de compromiso, le dijo: aquí está tu anillo, porque yo no quiero ser esclava de nadie. Yo soy sierva de Jesucristo. Y lo mandó por un tubo. Lupita vino conmigo. Le dolió mucho. Lloró mucho allí conmigo en mi oficina. Oré con ella. Y recuerdo perfectamente bien lo que le dije. Hace muchos años de esto. Pero yo le dije: Lupita, el Señor al que tú le has sido fiel, Él te va a corresponder a tu fidelidad y a tu lealtad. Me cambiaron de esa ciudad justamente aquí a Nuevo Laredo. Y pasados unos meses, ella me habló por teléfono y me dijo: pastor, habla Lupita. Sí, Lupita, ya te reconocí tu voz. ¿Qué ha sido de ti? Dice: he sido muy bendecida, pastor. Vino un muchacho que fue mi amigo de cuando estábamos en la escuela secundaria y se fue al norte de Estados Unidos y allá conoció a Cristo. Y ahora es un muchacho que le sirve al Señor con todo su corazón. Y vino a visitar a su familia. Y nos encontramos casualmente en la plaza. Dije: no hay casualidades para el Señor. El Señor tenía un propósito para ti, yo te lo dije.
Confía en el Señor al que tú le has sido fiel y han sido tan leal a Él. Dice, y comenzamos a platicar. Y comenzamos a recordar nuestros años mozos. Finalmente me ofreció matrimonio. Y yo le dije que sí. Dice, y nos vamos a casar pronto, pastor. Y esos muchachos se casaron. Pasado el tiempo, ella me escribió de Estados Unidos. Dijo, soy muy feliz. Asisto con mi esposo a la iglesia donde él pertenece. Y cómo alabo al Señor por haberme enviado a este varón. Usted tenía la razón, pastor. Le dije, no, Lupita, yo nunca he tenido la razón. El que tiene la razón es Cristo. Tiene la razón, tiene el poder, tiene el amor, tiene la seguridad de que con Él vamos a estar plenamente confiados y asegurados. Vino un matrimonio a mi oficina y me dice, pastor, tenemos muchos problemas, mi esposa y yo. Y ella sentaba. Me comenzaron a platicar. Y les digo, muchachos, ¿cuántos años tienen de casados? 15, pastor. ¿Y cuándo comenzaron sus problemas? Y al mismo tiempo dijeron los dos, hace 15 años, pastor. Y yo me di cuenta claramente que aquel muchacho y aquella muchacha con tantos problemas desde hacía 15 años cuando se habían casado, nunca habían invitado a que Jesús se hiciera cargo de su matrimonio y de su familia. Tú puedes salir hoy de esta casa de Dios con Jesús como invitado. Van a cambiar tus circunstancias. Tú mismo vas a cambiar. Te vas a dar cuenta de cómo el Señor obra. Y ahí está llenando, y ahí están sacando, y ahí están llevando. 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y le dijo Jesús, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Número 1, o más bien número 2, porque el número 1 es el lugar y el evento. Número 2, manifestó su gloria. Déjame detenerme aquí. Manifestó su gloria. La palabra gloria es una palabra del Antiguo Testamento. La palabra gloria la encontramos en el Éxodo. La gloria de Dios, el Shekinah o el Shekinah, como dicen otros. La gloria de Dios. La gloria de Dios no es que ustedes y yo, como Moisés cuando bajaba del monte Sinaí, venía radiando su rostro y hasta tenía que ponerse una tela porque era difícil contemplar su rostro lleno de la misma gloria de Dios. Tal vez ahora no pueda suceder eso. Pero lo que les quiero decir es que la gloria de Dios, el Shekinah o el Shekinah de Dios es su presencia con usted. Y llega un momento en que Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero seguir adelante. La presencia, la gloria de Dios es la presencia de Cristo en tu vida, en la vida de tu familia. ¿Por qué cuando tú estás en la presencia de Dios te ves distinto a todas las demás personas? ¿Por qué, señorita, por qué la gente nota que usted está más bella que ninguna de las de la cuadra o de las de la colonia? Es que tú te ves muy bella. Y yo, mira, por muchos menjurjes que me pongo, me siento bien fea. Usted, señora, usted, señorita, puede ponerse todos los, ¿cómo se llaman? Todas las cremas, todos los ungüentos, todo lo que usted quiera ponerse. Pero si su espíritu y su alma están en oscuridad, usted no va a brindar luz. Usted, caballero, aunque esté feo, pero es fuerte y formal. ¿Por qué su esposa se enamoró de usted siendo tan feo? Le dije a una muchacha allí en Torreón, oye, mija, estás hermosa. ¿Qué le viste tú a tu marido si está re feo? Dice, pastor, yo no vi su físico, vi su corazón. Y me dejó así, miren. Chato. Porque la presencia de Dios va mucho más allá
de nuestra apariencia física, aunque la presencia de Dios hace que seamos diferentes y la gente vea lo diferente que somos de los demás. A mí ya me traen que me ven muy guapo, pues es que 7 kilos menos, pues. Por eso les digo a los gorditos que adelgacen, porque somos el bullying de todos. Cuando yo estaba gordo así me decían, hey gordo, oye, ¿dónde está esto? Pregúntale al gordo, y el gordo era yo. Oye, ¿quién tendrá aquí las escobas y los trapeadores en el seminario? El gordo. Y yo era el gordo allí. Y ahora aquellos que decían que yo era el gordo, ahora están bien panzones. Y a mí ya me cierra el saco. Y el cinto lo uso en el ombligo, no abajo del ombligo. Pero saben ustedes, hermanos, que yo he descubierto que cuando la presencia de Dios está con nosotros, todas nuestras circunstancias cambian y nosotros también. Hay algo más que dice el final de este pasaje. Y sus discípulos creyeron en él. Cierro mi Biblia. La razón de este pasaje es para que usted y yo entendamos que Cristo puede cambiarle a usted y las circunstancias en las que usted se está desenvolviendo. El problema que usted traiga. Todos llegamos aquí con problemas. También yo. Yo vengo cargado con un fuerte estrés. Porque el próximo 30 de junio dejaré de ser pastor de una iglesia. Una iglesia a la que yo amo mucho. Por eso corrí para acá. Porque en esta hora, allí en la congregación donde yo pastoreo, algunos pueden estar diciendo, qué bueno que ya se va. Pero otros pueden estar diciendo, no, que no nos cambien al pastor Balta, tan buenos sus chistes, ahora ¿quién podrá socorrerlos? Y el pastor que viene va a decir, yo, el Chapulín Colorado. Vengo cargado de situaciones difíciles. Mi esposa y yo fuimos un día a un retiro de matrimonios pastorales. Y el que estaba dando las pláticas a los matrimonios pastorales dijo, quiero que se separen los matrimonios, usted aquí, no separados el hombre y la mujer, usted aquí y usted aquí. Es decir, que no nos escucháramos. Y entonces dijo, ahora usted, señora, dígale a su esposo qué le gusta y qué no le gusta de él. Y usted, pastor, dígale a su esposa qué es lo que le gusta de ella y qué es lo que no le gusta. Sincérense, por favor, y traten de resolver sus problemas aquí y terminen tomados de las manos y orando el uno por el otro y por su matrimonio. Ya estábamos todos los matrimonios allí, como 40 matrimonios ahí. Y había un matrimonio que estaban sentados, él mirando para acá, ella mirando para allá. Y el coordinador se acercó a ellos y les dijo, ¿y ustedes por qué no se platican sus problemas? Y los dos le dijeron al coordinador, nosotros no tenemos ningún problema, pastor. No hay problema, no, ni así, ni así, ni así. Y entonces el coordinador le dijo, ¿me hacen favor de irse al cielo ya? Cualquiera que sea tu circunstancia, amado hermano, amada hermana, muchachos, muchachas, Jesús lo puede cambiar siempre y cuando tú le digas a Jesús, te invito para que cambies mis circunstancias. Déjeme terminar con esto. Mi hija estaba recién muerta. Yo estaba muy triste. Y un día vino un pastor joven y me dijo, obispo, quiero invitarlo a una reunión de pastores. Invité a un pastor que viene de la Ciudad de México y fui con él. Era la primera vez que yo salía de mi casa porque me encerré durante 3 meses sin salir a la puerta de la calle, sumido en una profunda tristeza por la muerte de mi hija. Y cuando llegué a aquella reunión de pastores y pastoras, el invitado dijo, quiero hablarles en esta mañana acerca de los lutos de un pastor. Primera descarga eléctrica. Dijo, tú puedes estar aquí, pastor, porque traes el luto de que se murió un familiar tuyo, tu esposa, tu hijo, tu hija.
O tú puedes estar aquí con el luto de que tu iglesia se dividió. Vino un líder de esos mañosos y se llevó a la mitad de tu congregación y se llevó a los demás dinero. Y tú traes este luto aquí. O tú puedes estar aquí con el luto y comenzó a mencionar los lutos de un pastor. Pero como él mencionó primero, puedes estar aquí por la muerte de un ser querido, que puede ser tu hijo o tu hija. Pegó fuerte a mi corazón. Y cuando él hizo el llamamiento, dijo, ven aquí al frente y entrégale al Señor tu luto, tu tristeza, tu ansiedad, tu congoja. Y yo pasé con muchas lágrimas corriendo por mis mejillas. Y ese día se acabó mi luto. A partir de ese día, cada vez que yo hablo de Julietita, mi hija, alabo y glorifico al Señor por lo que ella significó para nosotros. Y Dios, el mismo Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, cambió mi vida y cambió mis circunstancias. Por eso hoy, aún en la jubilación y a unos días de entregar la iglesia que pastoreo, sigo alabando al Señor y diciéndole, Señor, yo te quiero servir hasta el último momento de mi vida. En las circunstancias que sean, te quiero servir. Póngase de pie, querido hermano y hermana.